hambre. Este es un tema terriblemente preocupante, sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica. Aunque no solamente afecta a Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos también hay filas de personas que están esperando les entreguen comida. En todos lados. Esto es una consecuencia que no puede pasar desapercibida, de la que también debemos hablar junto con el COVID-19, porque es precisamente un efecto causado por el COVID-19. Y no le voy a decir ni siquiera efecto secundario, porque no tiene nada de secundario. Es un efecto gravísimo. La hambruna, porque tiene que ver con todo, ¿no? La economía, el trabajo, el desempleo, en fin. Así que conclu COVID-19 hambre, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu COVID-19 hambre. Vamos a hablar de esto entonces. Este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos. Difícil de escuchar, ¿no? Qué fuerte frase. Este virus nos matará de hambre antes de enfermarnos. Es una frase muy cruda. Pero esa es la descripción que hace un taxista keniano de los efectos de la pandemia en su vida. Su historia no es única, se replica casi en cada continente, como le digo. Sus miedos son fundados. Sí. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que existe un peligro real de que más personas puedan morir potencialmente por el impacto económico de COVID-19 que por el virus en sí. Más muertes potencialmente por el impacto económico que por el COVID-19. Y anticipó hambrunas de proporciones bíblicas. A causa de la pandemia, la pobreza global podría aumentar por primera vez en 30 años. Otros 500 millones de personas podrían caer en ella. 500 millones de seres humanos más en hambruna. Esto según Naciones Unidas. Por eso para muchos el virus no es solo sinónimo de enfermedad. No, también lo es de hambre. Esta crisis tiene efectos desproporcionados para los más pobres, para los que no se pueden quedar en casa, los que tienen que conseguir un pesito, 2 pesitos o lo que puedan para tratar de alimentar a su familia. Los que viven hacinados, los que tienen trabajos precarios, informales, los más vulnerables y a veces también los olvidados por los gobiernos. Ellos son víctimas del coronavirus, de las medidas de aislamiento y también del hambre. Hay expertos que han considerado que América Latina podría convertirse en la principal víctima del COVID-19 al no estar preparada para la propagación del virus y por ser una de las regiones que menos invierte en salud pública. De todo esto vamos a estar hablando en este programa. Es prácticamente un programa especial dedicado a eso, al efecto de la hambruna que está ocasionando el COVID-19. Pero antes de ir de fondo al tema, acompáñeme a hacer un repaso de cómo se encuentran las cifras en nuestra región. Como todas las noches lo hacemos en orden alfabético, ¿le parece? Entonces vamos a iniciar con Argentina. En Argentina hay más de 6.800 casos y 239 fallecidos. Bahamas tiene 90 contagios y 11 muertos. Belice, 18 casos y 2 defunciones. En Bolivia hay 3.148 casos y 142 muertos. Y en Brasil se contabilizan más de 188.900 contagios y 13.149 víctimas mortales. En Brasil, las cifras son durísimas. 188.900 contagiados y 13.149 muertos. De Brasil nos vamos a Chile, también con cifras muy duras. 34.381 casos y 347 fallecidos. Colombia, 12.930 contagios y 509 muertos. Costa Rica, 815 casos positivos y 8 defunciones. En Cuba se reconocen 1.810 contagios y 79 muertes, esto de acuerdo a información del régimen. En Ecuador, 30.486 casos y 2.334 decesos. En El Salvador, 1.037 casos y 20 muertos. Guatemala actualiza 1.342 casos y 29 muertes. En Haití,
En Haití, 219 contagios y 18 fallecidos. Honduras, en la última actualización, 2.255 casos y 123 muertos. Le repito, Honduras, última actualización, 2.255 casos y 123 muertos. De ahí nos vamos a Jamaica, 507 casos y 9 muertes. México está reportando 40.186 casos y 4.220 muertos. 40.186 casos y 4.220 muertos, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nicaragua, según el régimen Ortega Murillo, ayer tuvimos programa especial sobre esto, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Dice el régimen Ortega Murillo, 25 contagios y 8 fallecidos. Eso es lo que dicen ellos. El país que ha hecho todo lo contrario, o no lo voy a decir el país, porque los nicaragüenses no lo han hecho. No es justo decirlo así. Vamos a decirlo claro. Un régimen que ha hecho todo lo contrario de lo que se ha recomendado por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, por parte de quien sea. Todo lo contrario. No le digo siquiera ignorar, no. Perdón, o sea, no ha hecho nada, en pocas palabras. Eso es Nicaragua. Panamá, 8.944 casos confirmados y 256 muertes. Paraguay, 740 infectados y 11 decesos. Y Perú llegó a su punto máximo de contagio, esto según las autoridades, por supuesto, reporta 76.306 casos y 2.169 muertos. Pues ojalá que de verdad se haya llegado al punto máximo de contagios y empiece a bajar la curva, porque 76.306 casos es una cifra elevadísima. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, 2.329 contagios y 115 defunciones. República Dominicana, 11.196 casos y 409 fallecidos. En Uruguay hay 719 casos confirmados y 19 muertes. Y Venezuela, el régimen de Maduro, reconoce 440 casos y 10 muertos, de acuerdo al régimen de Maduro. A ver, en nuestra región hay millones de personas que pasan hambre, ya la sabían. Esto era sabido, por supuesto. 215 millones, el equivalente al 34,7% de la población que vive en situación de pobreza. Estoy de acuerdo con la CEPAL. El coronavirus ha llegado para agravar esa condición, esa situación. Y la desesperación ya se ha hecho notar en las calles, como comprobaron varios de mis colegas reporteros en diferentes países de la región. Ponga atención. Hola, soy Diana Castrillón. En medio de la cuarentena en Bogotá, los trapos rojos se han convertido en una herramienta para que pidan ayuda a las familias de bajos recursos que se han quedado sin su sustento diario y sin comida en plena pandemia de COVID-19. Algunas familias han comenzado a colocar banderas blancas afuera de sus casas para indicar que no tienen alimentos. Imágenes que se han podido ver en zonas populosas de la capital, tal y como ya ha ocurrido en otros países. El gobierno llegó este miércoles a algunos de esos lugares a entregar ayuda. El Ejecutivo ha dicho que entregará 2.7 millones de bolsas alimentarias. 1 millón de esas unidades las está entregando a los 262 gobiernos locales. De hecho, el alcalde capitalino Ernesto Mason entregó este miércoles ayuda alimentaria a familias que habían pedido ayuda a través de banderas. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte desde Ciudad de Guatemala. ¿Cómo se ha visto reflejada la crisis económica en las familias guatemaltecas a raíz de la llegada del COVID-19 al país? Lo que ustedes ven atrás de mí, estas familias enteras que salen a las avenidas o calles más concurridas, no solo de la capital, sino de distintos puntos de Guatemala, en señal de auxilio con una bandera blanca en las manos para solicitar víveres o empleo. Las autoridades, por su parte, en las últimas semanas entregaron 200.000 cajas con víveres y han dicho que se implementarán programas para la reactivación económica. Sin embargo, nuestras cámaras captan día con día que son más núcleos familiares los que salen a las calles a pedir auxilio alimentario. En Honduras, después de más de 50 días en confinamiento, los reclamos de comida por los sectores pobres cada día son mayores. El gobierno asegura que da raciones de alimento para 15 días a los más necesitados, pero muchos se quejan que la ayuda no llega porque la están politizando, situación que niega el gobierno.
Un informe del gobierno divulgado en enero pasado reveló que para los primeros meses de 2020, el 80% de las familias que cultivan para la subsistencia, unas 900.000, se quedaron sin alimentos porque no pudieron almacenar maíz y frijol porque sus cosechas se perdieron por la sequía. Y si a esto le sumamos 6 millones de hondureños que están en pobreza según cifras del gobierno y que viven del día a día en el empleo informal, el pronóstico del último informe de la FAO en torno a que la situación alimentaria por el COVID-19 en Honduras se agudizará no está lejos de la realidad. Saludos desde Tegucigalpa. Nicaragua es uno de los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre en el continente, según un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según la FAO, el hambre afecta al 17% de la población nicaragüense en el 2018. Médicos independientes consultados por CNN advierten que la nutrición deficiente causa retrasos en el crecimiento infantil, desnutrición crónica y hace más vulnerables ante cuadros respiratorios a los niños entre 0 y 5 años. Y la falta de proteínas afecta la nutrición y la salud de los adultos mayores. El gobierno de Nicaragua plantea que la seguridad alimentaria se plasma dentro de sus programas nacionales, como la promoción de emprendimientos creativos y la economía familiar, el desarrollo de bancos de semilla, la piscicultura, asimismo también el reforzamiento de la merienda escolar y la entrega de paquetes alimenticios a familias de escasos recursos económicos. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Este miércoles Panamá entró en su primera fase de reactivación económica luego que estuviera en confinamiento desde el pasado 24 de marzo y lo que hacía que muchas personas manifestaran su preocupación por no tener dinero para atender sus necesidades. De hecho, el gobierno aceleró la entrega de ayuda a través de bolsas con alimentos y bonos de $80 mensuales para acabar con protestas y cierres de calle que se registraron por hambre. El gobierno anunció que la reactivación económica comprende 6 fases. Las 5 siguientes no tienen fecha definida y van a depender de las cifras de contagio por COVID-19 y de la capacidad hospitalaria que haya en el país. Para CNN, Elizabeth González, Ciudad de Panamá. Gracias a todos mis compañeros, colegas, por sus reportes. Y mire usted, por realidades como las que nos traen mis compañeros, la CEPAL propone un ingreso básico para las personas en situación de pobreza. Sería el equivalente al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas. Esto durante 6 meses. Por supuesto, ¿tienen la capacidad económica en este momento los estados para poderlo hacer? Porque hay estados que prácticamente están quebrados y que se van a endeudar más. ¿Para qué? Para poder salir del hoyo económico en el que han caído precisamente por la pandemia. Entonces, ¿qué hacer? Y también, dentro de los planes de recuperación, ¿cuáles son las prioridades dentro de los planes de estos estados? Vamos a analizar este tema en profundidad. La pobreza y el hambre en la región, que se agravan con la pandemia. Pero estamos hablando de una crisis de apenas pocos meses. A largo plazo las consecuencias pueden ser devastadoras. Esa es la advertencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Un informe publicado recientemente por el organismo sobre el desafío social en tiempos de coronavirus señala que producto de la pandemia, la pobreza extrema y la desigualdad van a aumentar en todos los países de la región. O sea, es un hecho. Van a aumentar. ¿Cuánto? En cada uno dependerá de muchas cosas, de muchos factores, por supuesto, del COVID y del tiempo en que tarden en reabrir. Ahora, esto sucede particularmente porque la enfermedad llega a nuestros países en un contexto, como ya le decía, de bajo crecimiento económico y alta desigualdad. Según el informe, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales con respecto al año 2019. Vamos a poner números más claros. Estaríamos hablando de unas 28,7 millones de personas que se suman a las cifras existentes, por lo que el 2020 podría cerrar con un total de 214,7 millones de personas, escuche bien la cifra, 214,7 millones de personas que viven en pobreza en la región. Y entre estas personas, la CEPAL advierte, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales.
Pero Fernando, ¿qué representa 2,6 puntos porcentuales? Bueno, llegaría a afectar a más de 83 millones de personas. A ver, para que usted tenga una idea, ese número es como si estuviésemos hablando de toda la población de Venezuela y Colombia juntas. Imagínense esos dos países, todos juntos, sus habitantes, Venezuela y Colombia, en pobreza extrema. Esa es la dimensión. Pero la pobreza no es selectiva. Otra parte del informe, que analiza el Producto Interno Bruto de cada país basado en 3 escenarios, deduce que la pobreza y la pobreza extrema aumentaría en todos los países de la región en 2020. En el escenario más alto, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían, escuchen, en México, Nicaragua y Ecuador. Los mayores aumentos de pobreza extrema en México, Nicaragua y Ecuador. Mientras que la pobreza general afectaría a estos 3 países y también a Argentina y Brasil, resaltando así la vulnerabilidad de las 3 mayores economías de la región. Por último, el informe recoge que si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, los trabajadores informales, las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los migrantes, además de los afrodescendientes, constituyen un fuerte núcleo de vulnerabilidad. Es muy amplio el espectro. Un escenario que solo se complicaría si las remesas, por ejemplo, que estas personas reciben de sus familiares en el extranjero, se contraen, que ya está ocurriendo, por supuesto. México lo sabe muy bien. Es un escenario gris, sin duda, preocupante, y del que tenemos que empezar a hablar ayer. Nos tardamos. Tendríamos que haber empezado a hablar de esto ayer, porque esto es algo que se está enfrentando ya y que desgraciadamente, y lo entendemos por el flujo informativo de coronavirus, no se le ha dado la visibilidad y el peso. Pero usted sabe las consecuencias, no solamente muerte, son muchas otras cosas las que trae la pobreza extrema y el hambre para los países. Y entonces escuchamos siempre a los políticos hablar de una reactivación económica y de ayuda a microempresarios y, en fin. Pero este grupo vulnerable, este extracto de personas, que son millones y millones y millones en la región, se estaban quedando olvidadas. No se está hablando de ellos. Y desgraciadamente se lo digo, con toda claridad, ¿no? Son la mayoría en nuestra región. Más duro que cualquier otra persona, que un empresario mediano, que es, no le digo de los empresarios bien consolidados, ¿no? Esta gente hoy es la que desde que inició esto le he dicho cada noche en su pantalla. Esta gente es la que no se puede quedar en casa. Y hay que entenderlo. Hay quejas de algunos gobiernos de pronto de: es que la gente no hace caso, es que la gente sigue saliendo, es que es culpa de la gente porque no se quedan en el aislamiento. No, señores, no, señores. No ignoren las realidades de sus países. Habrá muchos absurdos, ¿no?, que salgan sin necesidad de hacerlo. Pero muchas, millones de personas no se pueden quedar en su casa, porque si se quedan en su casa, su familia se muere de hambre. Y hoy están arriesgándose y se están sumando a los números, desgraciadamente. Terrorífico escenario.